El tema de hoy yo le he titulado Las profecías de Ágabo o Agabo, según lea usted la versión. Bueno, eh, resulta que este es un profeta de el Nuevo Testamento, es un profeta del Espíritu. Creo que ya todos estamos aquí sabidos de que aunque en el antiguo tiempo habían profetas, pero su función era relativamente diferente a la de los profetas del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Porque los del Antiguo Testamento fueron escogidos para situaciones históricas especiales de el pueblo de Israel durante el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, cuando ellos fueron liberados y vivieron en el desierto, cuando se convirtieron en una nación, cuando los llevaron cautivos, cuando fueron liberados, etcétera. Entonces, esa fue la labor de estos siervos. Sobre estos siervos dice que venía el Espíritu, los llenaba de poder, ellos hacían hazañas, pero el Espíritu no permanecía. Mientras que en los siervos, en los profetas, vamos a utilizar esta palabra en los profetas del Espíritu Santo, de la era del Espíritu Santo, el Espíritu viene y permanece. ¿Por qué? Porque esta fue la señal que Dios le dio a Juan el Bautista cuando le dijo, sobre aquel en quien veas descender el Espíritu Santo y permanece. Ese es. Entonces, hermanos, hoy, gracias a Dios, pues el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros y permanece. Entonces, esa es la diferencia, porque estamos permanentemente conectados con el Señor. Entonces, este siervo es uno de ellos. Dice la Biblia ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles que en la iglesia del principio se movían prácticamente los 5 ministerios. Dice, pero en especial hace mucho énfasis en algunos pasajes a la iglesia de Antioquía. Amén. Ahí está esa cita que nos comparte ahí hermano Angelito. Entonces, en esta iglesia de Antioquía dice que habían apóstoles, habían profetas, habían maestros, profetisas, en fin, estaban prácticamente los 5 ministerios. También habían evangelistas y por lo tanto habían pastores y había maestros. Pero en este tiempo también fue un tiempo específico, porque después de que el Señor asciende a los cielos, se da una persecución que de hecho estaba profetizada en las escrituras y por boca misma de el Señor, ¿verdad? Entonces hubo una persecución y todos los discípulos salieron dispersados para diferentes lugares, y los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, pero de ahí todititos los demás salieron. Se cree que este profeta era uno de los 70 a los cuales el Señor Jesús mandó en su segunda misión. Se recordarán ustedes que pues, el Señor primero mandó a los 12 y después mandó a otro grupo de 70. Entonces, eso es esa manera de introducción solo para saber quién era Ágabo. Entonces, entrémosle a esto, porque así vamos avanzando. De Ágabo no se menciona mucho como tal, más que él dio como tal 2 profecías ahí en el Nuevo Testamento, pero vamos a procurar desgranar esta porque la otra no nos va a dar tiempo. Entonces, como lo he dicho siempre, el tema profético está ligado íntimamente, diría yo, va de la mano con el tema escatológico, pero hoy no vamos a tocar el tema escatológico, y creo que al final de
este tema vamos a irnos como que introduciendo un poquito, pero no lo vamos a ver, sino que lo vamos a dejar para la siguiente semana porque está muy relacionado. También antes de entrar al desarrollo de estos versículos que estamos viendo acá en pantalla, quiero decirles que este tema está muy relacionado a lo que Dios tiene proféticamente para nosotros como pueblo de el Señor para el año 2023. Bueno, Hechos capítulo 11 versos 27 al 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, dice ahí en aquellos días. Cuando vamos a leer ahí el capítulo 11 nos damos cuenta que pues en estas ciudades se había levantado una comunidad y pues había, bueno, una comunidad gentil, entonces a la cual llegó en primera instancia Pedro, después de aquel pasaje en el capítulo 10, cuando él es mandado a llamar para que entre en la casa de un oficial romano, y cuando les está predicando desciende el Espíritu Santo sobre ellos y los bautiza, y luego los otros apóstoles vienen y lo llaman y le preguntan que por qué hizo eso, y él les cuenta cómo esa visión de el manto que desciende de los cielos y que hay toda clase de comida impura, y bueno, el Señor viene y le enseña y le dice que no llame impuro a lo que él ya había purificado, y se estaba refiriendo a no discriminar a los gentiles. Entonces ellos mandan, bueno, les parece bien y les mandan a Bernabé como un representante apostólico, y bueno, pues él les lleva consuelo y pues toda la impartición apostólica. Y entonces están en eso, aparte que también le lleva noticias de que en Judea hay una necesidad muy grande. Y bueno, entonces de ahí es este contexto, y dice que en aquellos días, es decir, cuando llegó Bernabé a la ciudad y estuvo ahí un tiempo, porque dice que también Bernabé pasó a traer a Saulo, entonces que Saulo es Pablo, ¿verdad? Entonces ellos dicen que estuvieron ministrando ahí en esa ciudad por un año aproximadamente, enseñando, estaban dejando palabra apostólica, pero también estaban dejando una palabra magistral. Y entonces en ese tiempo aparecieron estos profetas, que dice que descendieron de Jerusalén, y Jerusalén sabemos que es la ciudad de paz, hacia Antioquía. Y me llamó la atención porque uno de los significados de Antioquía es la que se opone. Entonces, miren, hermanos, en este tiempo hay bastante oposición para que el pueblo de Dios esté siendo edificado y bendecido, porque hay un sistema diabólico que se opone a todo lo que se llama Dios. Eso está en la segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 2, que es nada más y nada menos que el espíritu del anticristo. Entonces quiere decir que en este tiempo que estamos viviendo, así como ellos lo vivieron en ese tiempo, había oposición. Y así como hoy hay oposición, pero alguien dirá, bueno, hermano, pero aquí en Guatemala no la hay porque nosotros vamos a los lugares a predicar y pues no nos dicen nada. Bueno, ciertamente sí, aunque no en todos lados, ¿verdad? Pero sí hay oposición, aunque no se vea ahorita en este momento así tan palpable, pero sí hay oposición. Pero entonces el ministerio profético es uno de los que se está fortaleciendo en este tiempo, y es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque saben ustedes, hermanos, de que hay corrientes doctrinales que niegan la vigencia
ministerio. Dicen, no, en este tiempo ya no hay apóstoles, no hay profetas, solo hay pastores y si mucho, evangelistas. A los maestros ni los mencionan, pero resulta que sí hay, ¿verdad? Porque si no, no diría Efesios capítulo 4, verso 12, que los ministerios prácticamente están vigentes hasta que el Señor venga. Y como Él no ha venido, entonces sigue vigente. Pero entonces, voy a esto, hermano. En este tiempo, nosotros que estamos bajo una cobertura quíntuple, debemos de sentirnos dichosos porque esta ministración que les llegó a ellos en este tiempo, a los de Hechos, nos está llegando a nosotros, porque se están levantando profetas, se están levantando apóstoles, se están levantando evangelistas, pastores, maestros para ministrar, para limpiar, para equipar a la iglesia del Señor. Y esto ya para un tiempo que ya es bastante corto, hermanos. Y por eso les digo que no quiero caer en la tentación de meter al tema escatológico, aunque lo vamos a tocar un poquitito así dentro de un rato, pero esto está muy ligado con eso, porque la profecía tiene por lo menos dos planos de interpretación. Uno es el histórico y otro es el escatológico. Entonces, dice acá que Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Note usted que yo siempre pongo colores diferentes para explicar algunas cosas. Entonces, note la parte que tengo resaltada en amarillo. Dice la tierra habitada. Resulta que esta palabrita, la tierra habitada, es la palabra oikoumene, que quiere decir una parte del planeta que en el tiempo en el que esto se escribió se refería o perteneciente al Imperio Romano. Pero es la palabra que utilizamos para hablar del ecumenismo. Entonces, ¿qué es el ecumenismo, hermanos? A ver, para que no solamente yo hable. A ver, alguien ahí, hermano Angelito, ahí te lanzo la pelota. Definirnos así brevemente qué es el ecumenismo. Amén, gracias, hermano. Es correcto. Entonces, miremos, aquí empezamos ya a desgranar esta profecía, porque dice que el hambre va a venir sobre toda la tierra habitada, pero si lo vamos ahorita como que explicando, sería sobre todo aquel territorio en donde hay una iglesia que se ha unido con el mundo, que se ha unido con las religiones que hay. Ahora, quiero hacer una aclaración. El ecumenismo ciertamente es lo que dijo hermano Ángel, pero solo tengo que hacer una pequeña aclaración. De las religiones monoteístas. ¿Qué me refiero con eso? A las que creen, entre comillas, en un solo Dios. Cristianismo, judaísmo, islam, que son básicamente porque los hindúes, ellos son politeístas, ¿verdad? Entonces ellos no entran ahí. Y dentro del cristianismo, pues usted sabe que hay varias religiones, tales como los adventistas, como los testigos de Jehová, como los solo Jesús, y en fin, un montón de ellos. Pero entonces dice que el hambre va a venir sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Ahora bien, aquí he de hacer una aclaración. Estamos hablando de un hambre literal y de un hambre espiritual, que yo sé que ahorita muchos que escudriñan la palabra ahorita ya se fueron inmediatamente a Amós capítulo 8, ¿verdad? Pero
permítame, ya vamos a llegar ahí. Pero entonces lo que le quiero ahorita dejar es de que esta hambre viene sobre la tierra que se ha mezclado con el mundo. Mira, hermano, hoy día el ecumenismo está prácticamente a la puerta. No sé si ustedes sabían que ahorita en el mes de noviembre, perdón, unos religiosos, tanto judíos, cristianos, entre comillas, ¿verdad? Islámicos y otros, subieron a la cumbre del el monte Sinaí y plantaron ahí para ellos, ¿verdad? Los nuevos 10 mandamientos. Entonces, esto no es más que ecumenismo y es pues cumplimiento de precisamente de estas palabras. Entonces aquí vamos a ir ahorita desglosando esto un poquito para irlo entendiendo más. Pero si alguien tiene alguna duda o pregunta o aportación, con mucho gusto, ya sabe cómo es la mecánica. Entonces, adelante, hermano Ángel. Amén, gracias. Sí, es muy importante lo que mencionas porque ciertamente hay algunos que dicen no, ya no hay, pero hay otros que sí y prácticamente los vuelven ídolos. Y entonces, bueno, aquí yo no sé si pasa, yo no sé si a los que profetizan alguien los ha llegado a buscar y les ha dicho, mire, por ejemplo, hermano Ángel, dígame qué le ha dicho Dios de mí. No, no sé si alguien te lo ha dicho, ¿verdad? Pero esa es gente que idolatra algo. Y el peligro de idolatrar algo es que lo estamos poniendo en lugar de Dios y Dios destruye a los ídolos, ¿verdad? Entonces, mejor guardémonos de eso. Entonces, ágamo quiere decir langosta. Fíjense, son mero raros sus significados, pero quiere decir también fiesta y quiere decir regocijo del Padre. Cuando yo veo este significado de langosta, me voy inmediatamente a Joel, capítulo 2, porque ahí Joel está relatando contextualmente a lo que pasó después de Jeremías, porque el pueblo se portó mal, pues, y el Señor les estuvo hablando y hablando y hablando y hablando, y cuando les vino la invasión, cuando les vino el castigo, dice ahí en la palabra que Dios les mandó un ejército entre los cuales iba la langosta. ¿Y qué es lo que hace la langosta? Se come las cosechas. La langosta lo que hace es de que viene y lo que no terminaron los otros insectos, él se lo come. Entonces, como hemos estado hablando mucho acerca de siembra, acerca por ejemplo, de cómo sembrar bien, y que por lógica después de una siembra viene una cosecha, pero ¿qué hay si lo que recibimos es una mala cosecha? Quiere decir que hubo
mala siembra. Y por lo tanto, si es una mala cosecha, hay un mal fruto. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Mandar langostas, mandar profetas que incomoden, que desarraiguen, que se coman ese fruto malo. Miren, aquí a la parte de mi casa hay un terreno baldío en el que hay un árbol de aguacate que siempre da fruto. Pero fíjese que y se caen de mi lado, pero casi todos los que se caen de este lado, siempre que se caen, va, yo digo, ese está bonito, ¿ah? Que si el está negro, está, no sé, está raro, es un mal fruto. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que para que ese árbol se lograra componer, lo tendrían que podar. Y pues en ese caso, si viniera un ejército de langostas y se lo come y lo poda, resurge nuevo. Entonces, uno de los objetivos de la profecía de este siervo es comerse ese mal fruto que hemos dado. Porque mire, hermanos, hasta hoy día, y mire, no estoy acusando a nadie, porque como dijo alguien, cuando yo hago esto con el dedo, uno le apunta a usted y los otros cuatro a mí, ¿verdad? Entonces, sino que lo que estoy diciendo es de que esas cosas que aún nos cuestan, esos frutos que hemos dado y que no son agradables a Dios, esos Dios los va a quitar, porque si no, hermanos, cuando Él venga, lo que va a pasar es que nos va a vomitar, porque cuando Él nos meta dentro de Él, si lo que mete dentro de su boca, estoy hablando muy espiritualmente, si lo que Él mete dentro de su boca no le gusta, lo va a rechazar, hermano. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Antes de eso, prepararnos, preparar el terreno para que demos un buen fruto. Y para que demos un buen fruto, debe haber una buena semilla, hacerse una buena siembra para que haya una buena cosecha. ¿Va? Entonces, ese es ágamo. Pero también significa hacer fiesta, hermanos. Y una de las cosas que el pueblo del Señor hacía cuando estaba en Egipto es que no hacían fiesta, pero cuando los llevaron al desierto, ese fue uno de los objetivos, hacer fiesta. Y por lo tanto, también que el Padre se regocije con eso. Pero no quiero entrar tanto en el significado. Entonces, este es comentario mío, que Dios ha hecho descender de la Jerusalén celestial a los ministerios de profeta, para que anuncien lo que está por venir sobre el mundo habitado, es decir, sobre toda la tierra, ¿verdad? Y también sobre aquellos hijos de Dios que pues han estado mezclándose con las costumbres paganas, ¿verdad, hermano? Ya pues, ahorita en este tiempo ya vemos otra vez la influencia puntual de esos espíritus inmundos de las fiestas paganas, y tan grande es esa influencia, hermanos, que bueno, me voy a permitir contar un testimonio. Pues hubo un caso de una enseñanza que un hermano estaba dando acerca de esto. Mira, estoy omitiendo nombres por si la persona entró y no quiero que se sienta atacada. Entonces estaba enseñando acerca de esto, y cuando se tocó un tema muy sensible para esta persona, se molestó. Evidentemente hubo algo ahí espiritual que la molestó, pero era por estos espíritus que andan ahorita en el ambiente. Pero entonces, volvamos a esto. Esta profecía lo que nos está diciendo es de que viene sobre el mundo habitado, es decir, sobre los inconversos y también sobre aquellos cristianos que han estado haciendo ecumenismo, y excluye en parte a la iglesia, así como Israel estuvo recluido y apartado en Gosén, y cuando empezaron las plagas a ellos no los tocó porque ellos estaban apartados, pero aquellos, bueno, ahí no lo dice en la Biblia, pero me imagino yo que algunos no se refugiaron en Gosén, muchos se quisieron ir al pueblo en donde vivían los egipcios, y pues ahí pasaron las plagas. Entonces, hermanos, aquí lo que nos está diciendo también es que la iglesia ecuménica sí va a padecer hambre.
Pero ahorita en este momento yo no estoy hablando de un hambre literal. Ya más adelante vamos a platicar un poquito sobre eso. Entonces, Dios también está levantando en este tiempo más profetas del Espíritu, hermanos. Porque hoy día, hermanos, ya no es en un lugar, ya no es, como dijo el Señor hace casi 2000 años, ya no es ni en este monte ni en Jerusalén, sino que es en todos lados, en donde hay un Hijo del Señor lavado como la sangre de Cristo, que está lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí hay lo que le podríamos llamar una embajada de el reino de Dios, y ahí puede y debe haber un siervo, una sierva que esté profetizando, que esté diciendo las cosas como Dios las quiere para hoy día, hermano. Es que nos gusta mucho escuchar que alguien diga: hijo mío, así te dice el Señor, yo te juro que serás feliz el resto de tu vida y que te va a ir bien y que nadie se te va a enfrentar en todos los días de tu vida y etcétera, ¿verdad? Pero cuando viene una langosta que nos come aparentemente el fruto que ya habíamos dado, y de repente, mire, pues se lo aterrizo así, si de repente ya estábamos sirviendo y ya estábamos dando fruto, pero ese fruto no era bueno, Dios ya lo había probado que no era agradable, y entonces vienen y nos quitan y nos dicen: bueno, hermano, mira, tú ya no vas a hacer lo que estabas haciendo, ¿sabes qué? Pues te voy a sentar un tu tiempo y vas a seguir aprendiendo. Ahí vino Ágabo, porque como Ágabo es langosta, él se comió eso, se comió ese fruto, y uno empieza a decir: Señor, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué, Señor? Y uno empieza a quejarse y no se da cuenta que lo que está pasando es de que Dios está quitándonos eso malo, está desarraigando eso, porque ¿qué hacen las langostas? Dice que no dejan ni raíz ni rama, no dejan ni un pedacito, se lo comen todo, porque Dios nos quiere completos, hermano. No nos quiere ni fríos ni tibios, nos quiere calientes. Y entonces estos profetas del Espíritu deben de ministrar a la iglesia en unidad de generaciones. Le puse aquí, que es lo que dice en Jeremías capítulo 31, verso 13, que es aquel canto que al canto le pusieron: y entonces la iglesia se alegrará en la danza. Pero en Jeremías dice: y entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y viejos juntamente. Entonces, ahí de lo que nos está hablando es de una sinergia, es decir, de un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, pero movido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy día Dios ya está haciendo, hermanos, porque mira, a mí me sorprende. Yo estoy acá en esta iglesia desde que se fundó, y he visto cómo Dios ha ido levantando gente, levantando siervos, pues ha hecho crecer esto, y no por nuestra capacidad, sino porque Dios es bueno y porque Dios ha permitido, hermano, muchas cosas, y nos ha puesto como un faro, hermanos, nos ha puesto para dar esperanza, pero también para dar alivio. Y eso es parte de lo que Dios quiere que se siga haciendo en lo que resta de este año y en lo que viene para el próximo año, porque para el próximo año, hermanos, 2023, para el mundo realmente no le espera nada bueno, hermanos, pero para los que esperan en Jehová vendrán bendiciones que ni nos imaginamos, hermano. Entonces, voy a hacer zoom al versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu. Solo ahí lo voy a dejar. Resaltemos esta parte de daba a entender. Cuando yo pregunto, vamos a ver, aquí, yo creo que ya está conectada una maestra. A ver, por ahí vi que se conectó hermana Marisela, dígame amén si ya está conectada. Bendiciones. A ver, cuando tú estás dando clases, cuando estás explicando un tema, ¿qué es lo que haces cuando es el tema nuevo, que no lo han visto? Estás en el mes de enero, primer día, y es un tema que no han visto. ¿Qué es lo que haces para que los alumnos empiecen a comprender?
Amén, gracias. En resumen, lo que hace ella es enseñar. Entonces, aquí quiero que veamos algo. Ágabo no solamente vino a profetizar, vino a enseñar. Y eso lo que nos habla es de que dar a entender es la suma, fíjense cómo lo puse ahí, es la suma de el doma profético y el doma de maestro. Y eso lo que nos habla es de una sinergia para poder entender la revelación. Porque, porque ahorita en este tiempo está viniendo tanta palabra, está viniendo tanta profecía que es necesario entenderla, ¿sí? Porque mire, uno a veces viene y la recibe en el espíritu y se le hace rema, pero hay que entenderla también en el espíritu. Entonces viene el profeta y suelta la palabra, pero tiene que venir el maestro y tiene que comprenderla y tiene que explicarla, tiene que delinearla bien, y entonces eso se llama una sinergia, un trabajo colaborativo en el cual eso se vuelve una explosión, hermano, porque imagínense, cuando viene una palabra como esta, hermano, que Dios le está dando, y no porque yo la esté dando, sino porque es algo que Dios quiere que sepamos. Si viene un profeta y la lanza y la pone en el ambiente, pero viene un maestro y le dice, entonces esto es lo que quiso decir el profeta. Esa es una preparación para lo que viene, y debe de ser siempre por el Espíritu Santo y no por medios humanos. ¿Esto a qué me refiero? Que el Señor da con la profecía acciones preventivas, que son las que Dios indica en su palabra, pero también acciones correctivas, porque como estamos hablando del hambre que va a venir sobre la tierra habitada, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, con este tipo de enseñanzas, hermanos, y con las que van a venir, con las que da el pastor, con las que dan los apóstoles, hermano, eso, hermano, esas son esas guías, esas son esas revelaciones explicadas, ¿verdad? Para que nosotros entonces podamos saber y entender qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros en el próximo año, hermano. Porque lo que sí es cierto, y yo platicaba este fin de semana con una persona, de que estamos viviendo últimos tiempos, hermano, y debemos de prepararnos porque el encuentro en los aires, en secreto con el Señor, viene pronto, hermano. Y por eso es que estas enseñanzas son importantísimas, hermano, porque son guiadas y son movidas por el Espíritu Santo. No es algo que naciera en el corazón de un hombre, sino que es algo que Dios está lanzando porque en estos tiempos, hermano, vamos a aprovechar todos los medios posibles para que Dios haga llegar su palabra, su profecía, su revelación, su inspiración, su enseñanza a todo lugar, hermano. Y entonces mucha gente más pueda ver eso que nosotros ya vemos. Entonces, pero fíjese que el versículo dice algo más. Dice que la hambruna fue en tiempos de Claudio. Y Claudio era un emperador romano que gobernó del año 41 al año 54 después de Cristo. Esta hambruna a la que se refiere el versículo 28 la mencionan historiadores famosos como Flavio Josefo en su libro Antigüedades, en el libro 20, en los capítulos 1, 3 al 2 y en el capítulo 5. No vamos a entrar en mención de eso, sino solo para que sepa que eso es algo histórico. Ahora bien, dice que, y aquí por eso yo lo resalté en otro color, que según este historiador, la
la hambruna que habla en Hechos 11:28 ocurrió entre el año 46 y 47. Pero quiero resaltar algo. Ocurrió en el año 46. Y mire, pues voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. Pero, ¿qué pasa si yo divido 46 dentro de 2? ¿Cuánto me da? Solo ahí, cálculo mental. ¿Cuánto es 46 dividido 2? 23. ¿Y qué año es el que viene el otro año, hermanos? 23. Proféticamente se ha dicho de muchas formas que el hambre literal es casi que una certeza para los próximos años. Y si estamos viviendo un tiempo profético, quiere decir que esto va a comenzar a ocurrir, hermanos. Pero yo no digo esto para que nos asustemos o para que, como dicen algunas personas, empecemos a acaparar comida y empecemos a guardar alimentos no perecederos. No, sino que lo estoy diciendo para que nos preparemos, hermano. Porque dice que esta hambre, según este historiador, llegó más allá de Israel. Todo esto tiene un significado específico. También otro dato curioso. Adelante, hermano Angelito. Amén. Gracias, hermano, por la aportación. Eso es algo, sí, es que miren, ahorita empezamos a meternos a esto y ahí vamos a encontrar un montón de cosas, como el hecho de que hay muchos siervos que no son de la misión Ebenecer, pero que están conectados por ese mismo espíritu y que están hablando esto mismo, hermano. O sea, que no es algo que nos inventamos, no es algo que se le ocurrió al apóstol, no, sino que es algo que Dios ya está haciendo no solo acá, lo está haciendo en todos lados. Pero bueno, continuando con lo que dice el historiador, dice que hubo una reina que se llamaba Helena de Adiabene, que ella, era romana, pero se convirtió a la religión judía, y ella utilizó su dinero para sostener al pueblo de Dios, hermano. En este tiempo profético, que no nos extraña, hermanos, que aún mucha gente impía, inconversa, venga y que tenga recursos económicos y que sea aquellos que Dios use, así como utilizó a los cuervos para soportar a su siervo, que Dios use en este tiempo, hermano, aún en el siguiente año, si es que vinieran crisis económicas, hermano. Dios está levantando gente inconversa que tiene dinero, que tiene recursos y que con sus recursos va a sostener, sin saberlo, a los hijos de Dios, hermano, porque el Señor dijo en su palabra: no he visto justo desamparado, ni a su simiente que
mendigue pan. Por lo tanto, hermano, este tiempo es un tiempo precioso, hermano. Es un tiempo en el cual Dios se va a glorificar por completo, hermanos. Continuemos. Pero entonces, ahora, ¿por qué llegó la hambruna? Sigamos con un poco de historia. Hubo otro historiador que se llamaba Suetonio. Perdón, esos nombres sí son meros feitos, ¿verdad? Pero dice que este historiador menciona, y lo pongo así entre comillas porque es algo que él dijo literalmente, que hubo escasez de alimentos, pero fue resultado de las malas cosechas que se recogieron a lo largo de una serie de años. Quiere decir, hermanos, que eh, cuando hemos hecho siembra, pero una mala siembra, cuando cosechemos algo malo, lógicamente vamos a tener hambre, pero si hacemos una buena siembra, vamos a hacer una buena cosecha y no vamos a pasar hambre. Pero luego otro historiador llamado Tácito, en su libro de los Anales, en el capítulo 11, versículo 4, menciona que él tuvo una visión y dice que vio a Claudio, el emperador, coronado con una corona hecha de trigo, cuyas espigas estaban dobladas hacia abajo. Él lo que predijo fue una cosecha escasa, similar a lo que predijo, bueno, a lo que profetizó Dios a través de José con el tema de las espigas maduras y las espigas marchitas. Entonces, eso es un poco de historia. Pero entonces, ahora bien, dice que no, Dios no solamente va a mandar ayuda a través de los inconversos, sino a través del mismo pueblo de Dios. Y en el verso 29 dice: entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Entonces, mire, pues, hermano, todos los que estamos ahorita acá conectados somos discípulos. Y Dios tiene que despertar nuestra sensibilidad nuevamente para, para poder ayudar a los demás, hermano. Porque está perfecto, perfectísimo que nosotros vayamos a, qué sé yo, a las naciones. Gloria a Dios por los que puedan ir, ¿verdad? Alguien estará diciendo: Señor, mándame a las naciones, Señor, mándame a Qatar, y de paso miro el mundial. Está bien, si Dios te manda, está bien, pero hay que aprender primero a socorrer a los hermanos que viven cerca de nosotros. Seguramente conocemos gente que vive cerca y que no vive lejos, que necesita ayuda. Y Dios despierta a través de la palabra de profecía y esta palabra profética escrita el corazón sensible de los discípulos, que se ponen de acuerdo para enviar ayuda. ¿Y cómo se envía esta ayuda? Obligatoriamente, no. Esta ayuda se envía según lo que cada uno tenga. Mire, yo he estado en iglesias en las cuales dicen: bueno, vamos a pasar un sobre y en este momento van a pasar los que van a dar 50. Pasan los de 50. Después, ahora pasen los que van a dar 100. Y pasan los de 100 y bueno, ahora pasen los que van a dar 500. Ni siquiera se tiran a 200, de una vez a 500. Y así le van subiendo y subiendo y subiendo. No, no es así, sino que según lo que cada uno tenga. Pero que genuinamente Dios lo haya despertado y haya ocurrido un acuerdo, pero que fue movido por una palabra de profecía. Y miren, hermanos, estas actividades como la del sábado o como otras, hermanos, van a seguir ocurriendo porque esto es algo que Dios quiere hacer. Adelante nuevamente, hermano.
Amén. Amén, gloria a Dios. Así es, y lo creemos y lo recibimos, ¿verdad, hermanos? Porque es palabra del Señor. Resulta entonces, hermanos, que este tema, hermanos, de la siembra sigue, hermanos. Sigue y sigue, porque hasta el final de que nosotros estemos en esta tierra, hermanos, vamos a tener que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque mire, cuando la gente bueno, es decir, yo sé que no nos van a ver irnos, ¿verdad? Porque va a ser algo en secreto, pero cuando la gente venga y se dé cuenta que ya no estamos acá, entonces van a decir, bueno, pero si estos, miren, en el 2023 hubo crisis, hubo hambre, y estos tenían para comer, tenían para dar, tenían para socorrer a la gente. Mire, hermano, yo le contaba a mucha gente el testimonio que durante la pandemia 2020, cuando mucha gente perdió su trabajo, muchos hijos de Dios, el Señor los prosperó, les dio un nuevo trabajo, les dio inclusive cosas materiales. En ese tiempo usted no está para saber los detalles, pero sí le voy a contar que en ese tiempo a mí me subieron el sueldo y me dieron un bono extra durante uno de los meses. O sea, que cuando Dios despierta el corazón de alguien para bendecir a sus hijos, hermano, no hay nadie que se oponga. Digamos, entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo en este tiempo que viene, año 2023? En este tiempo de provisión, Dios te va a proveer para dar. Es que aquí quería poner, Dios te va a dar para dar, pero no se entendía. Pero la idea es esa. ¿Para dar qué? Ayuda de todo tipo, para los que están cerca y para los que están lejos. Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra, según Hechos 1:8. Pero Dios también te va a derramar dones de servicio. Esto es un tema doctrinal, hermano. Cuando estudiamos dones, didácticamente los dividimos para poderlos comprender, pero dentro de los dones de servicio está el don de aquellos que naturalmente dan. Hay gente que, mira, pues, la mayoría damos, pero hay quienes eso lo traen naturalmente, y cuando lo llena el Espíritu Santo, eso es maravilloso, hermano. Pero esos dones derramados por el Espíritu, dones para servir, pero también va a hacer despertar nuestra empatía por el necesitado, y nos va a quitar todo prejuicio, hermano. Nos va a quitar todo egoísmo, nos va a quitar todo, ¿qué le diría? Toda presunción de lo que las personas sean, sino que al contrario, porque ¿cuál es la parábola? Una de las parábolas más famosas, si no aquella de el famoso buen samaritano, que todos los de su mismo pueblo no ayudaron a ese hombre, ni el religioso, ni el levita, ni los otros que pasaron. El único que lo ayudó fue aquel que tuvo misericordia. Entonces Dios también en este tiempo, con esta palabra, hermanos, va a hacer que nosotros no solo nos vamos sensibles, sino que aprendamos a tener misericordia de los demás, así como Dios la ha tenido con nosotros. Es decir, vamos a ponernos en los zapatos de otro. Y entonces, sigo con el mismo verso, solo que ahora voy a hablar de la versión Jerusalén 76. Vuelvo otra vez.
Agabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó. Entonces, aquí ya no es solamente el doma, aquí ya viene el carisma, hermano, porque en este tiempo yo he leído la palabra, Primera de Corintios, capítulo 13, capítulo 14, en donde habla sobre los dones, y ahí da algunos lineamientos y dice que cada uno que se haga en orden, dos, a lo más tres, pero mire, hermano, yo me he dado cuenta que desde que han venido aquí siervos y pues no estamos idolatrando, claro, pero como el hermano Víctor Pérez, como otros hermanos que han venido enviados y nos han equipado proféticamente, hermanos, el Espíritu Santo a veces profetiza 1, 2, 3, 4, 5, 6 y eso es de no acabar, hermano. Pero, ¿por qué? Porque el doma activa el carisma. Y entonces ahora, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que cada uno de nosotros nos levantemos y digamos a nuestro hermano que le va a ir bien, según Isaías 3:10. Pero que también que cada uno de nosotros profeticemos con el don de lo que el doma nos está trasladando y que el maestro nos está explicando. Por eso, hermanos, es importantísimo, y le vuelvo a repetir, no porque yo esté dando esto, posiblemente la otra semana esté otro hermano dando la enseñanza escatológica, pero que lo recibamos y que lo pongamos por obra, hermano, porque profetizar no es solamente que alguien en medio de la congregación empiece a hablar fuerte y que le pongan el micrófono, no. Profetizar es eso, es decirle, bueno, te quitaron el trabajo, estás enfermo y estás en deudas, pero así te dice Dios, no te va a hacer falta nada, ni de ningún don, porque el Señor está contigo. Y así, de lo más normal y tranquilo. ¿Pero por qué? Porque como tenemos boca de profeta habilitada por el ministro, entonces vamos a poder bendecir a otros. Y esto es un movimiento, es algo dinámico que es impulsado por el Espíritu Santo. Y se me vino a la mente este verso, hermano, Ezequiel capítulo 1, versos 20 al 21, que es cuando habla de esos seres celestiales, de esos seres angelicales que vinieron a la tierra en ese tiempo, que dice que eran seres vivientes, pero que ellos venían y se movían como el Espíritu los impulsaba, hermano. Nos vamos en lo que resta de este año, en lo que viene, en el otro año, mientras el Señor venga, nos vamos a tener que mover así como estos espíritus se movían, impulsados por el Espíritu Santo. No iban a donde querían, sino a donde el Espíritu los movía, iban en orden. Y algo que estuvimos aprendiendo es que dice la palabra ahí en Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto? Dice, y dice todas las características, pero una de las cosas que dice es como ejército en orden. ¿Y qué es en orden? Que si el que va a la cabeza dice adelante, es adelante. Si dice a la derecha, es a la derecha. Si dice alto, es alto. ¿Verdad? O sea, me doy a entender, hermano. Esto, hermano, esto es algo que el Señor ha tenido guardado por tiempo y tiempo y tiempo. Y mire, siéntase usted y yo privilegiados, hermano, de que esto es algo que lo quisiera ver Pedro, lo quisiera ver Juan, lo quisiera ver Pablo, porque mire, con todo respeto, ellos fueron los de la iglesia del principio, pero como decía el hermano Angelito, según la Biblia, es mejor el final de un asunto que el principio, y el postrer estado es mayor y es mejor que el primero. Y si la iglesia de los hechos de los apóstoles era poderosa, esta, hermanos, nosotros los que nos vamos a ir, debe ser lo más, debe ser algo, hermanos, que nos impulse a hacer lo que Dios nos está mandando, hermano, y no solamente una emoción humana. Ok, aquí voy a tocar brevemente la parte escatológica. Entonces, esta hambre literal es parte del escenario mundo, hermano. Estaba viendo una noticia que dice que el Banco Mundial autorizó
aumentar las tasas de intereses para todos los bancos del mundo. Por eso es que ya se están viendo efectos en nuestras economías, ¿verdad? También nos está afectando esa guerra de Ucrania con Rusia, cuando se había visto que, por ejemplo, el diésel estuviera más caro que la gasolina súper. Esto es porque el abastecimiento de gas pues se ha cortado porque se destruyeron unos gasoductos allá en Europa. Hermana Hilda, adelante. Buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿cómo se salva percepción? ¿Cómo puede uno saber si es solo emoción o si de verdad es algo de percepción? ¿Cómo hay Amén, gracias hermano. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero, por ejemplo, la danza. Cuando alguien empieza a danzar en el espíritu, esa persona se empieza a mover y va de un lado a otro y no se hace daño. ¿Por qué? Porque el que lo está moviendo es el espíritu. Empieza a cantar, empieza qué sé yo, a gritar si usted quiere o qué sé yo, pero está guiado por el Espíritu y se percibe, aquel que tiene el Espíritu Santo percibe que el otro está en el Espíritu, pero cuando alguien está haciendo por su emoción, también se percibe. ¿Y cómo se percibe? Porque no se percibe nada. No sé si me doy a entender, ¿verdad? O sea, ¿cómo usted prueba ¿cómo se llama? Que un interruptor eléctrico tiene electricidad? Porque si mete usted los dedos y le agarra, es que hay energía. Y si no le agarra, es que no hay. No sé si me doy a entender. Sí, sí comprendo esa parte, hermano, pero fíjale que, por ejemplo, yo no quiero hablar claro, para mí puede ser algo en el espíritu, pero de repente para usted no, ¿no? Es algo, por eso le digo, es algo muy personal, en donde pues me surge la duda, ¿verdad? Porque al final es una pequeña línea la que nos divide de lo correcto a lo incorrecto, ¿verdad? Exacto. Eh, Como ahorita estoy haciendo aquí la presentación, pero hermano Angelito, bueno, ya que vas a hablar, pero ahorita no tengo aquí a la mano para sacar el versículo en donde habla eso que yo dije, de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Y quiero decir algo antes, ya te voy a dar la palabra, hermano, pero el Espíritu Santo es el mismo con todos, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo une, nos une a todos ahí sí que en el mismo sentir. Adelante, hermano Ángel.
sujeto al profeta. Amén. Ok, gracias, hermano Angelito. Sí, aquí este sería un tema de bastante largo, bastante extenso, porque sí, genera dudas, pero yo creo que para eso está la palabra, ¿verdad? Y la palabra no nos miente y no nos engaña. Ok, sigamos. Entonces voy a hablar brevemente, porque ya me pasé, de qué hambruna nos habla en la Biblia, y casi solo se las voy a mencionar porque quiero llegar hasta el final a una en especial que es en la que quiero enfocarme. Bueno, entonces, está el hambre en Egipto de Abraham. Dice Génesis 12:10. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, este es el tiempo cuando él va camino hacia la tierra que Dios le había prometido, y comienza un hambre. Y en ese tiempo él toma una decisión unilateral, es decir, que él solo la tomó. Dios no le dijo que la hiciera, porque él vio lo que había en el mundo, porque eso representa Egipto, y decidió irse para allá, porque realmente, dice ahí, había grande hambre sobre la tierra, es decir, sobre todo el mundo que él veía. Yo no sé en este momento si él ya había alcanzado la estatura que alcanzó posteriormente, pero y yo no sé si ya en este momento él como que ya se le había hecho rema eso de que Dios llama las cosas que no son como si fueran, pero el hecho es de que él vino y descendió porque había hambre. Entonces, uno de los cuidados que hay que tener es de que aunque venga la necesidad, no descendamos a Egipto, no vayamos al mundo, porque Dios tiene provisión para sus hijos. Entonces, pero esto a mí me habla un poquito, y solo a este verso le puse un poco de detalle. Yo le puse hambre en la familia, porque él no le dio lugar correcto a su esposa, la entregó al faraón. Eso nos habla a veces de egoísmo de los cabezas de hogar. Nos habla de un amor frío en lo de amistad, como en la intimidad. No voy a entrar en detalles. Nos habla también de que esa hambre puede ser relaciones que se vuelven rutinarias, cambiando las prioridades, y esto lo que hace es que nos pone en peligro de caer, y para no caer hay que poner las prioridades correctas. Eso también nos habla de que los hijos a veces no son atendidos por los padres, y entonces vienen los hijos y lo que desean es irse de la casa, porque los padres a veces no los atendemos a ellos. Pero a pesar de eso, Dios usa al mundo para prosperarnos, porque a pesar de, perdón por lo que voy a decir, pero por la insensatez, mejor así lo voy a decir, de bajar a Egipto, Dios lo prosperó ahí en Egipto, aunque no era eso lo que realmente Dios quería, pero ahí lo prosperó. Entonces, a pesar de eso, hermanos, a veces uno comete errores en cuanto a la dirección de su familia, y no era eso lo que
debía hacer, pero a pesar de eso, cuando uno se humilla y uno reconoce ante Dios que se equivocó, entonces Dios dice, ok, aún ahí te voy a prosperar y voy a levantar a un faraón que te dé de comer y que te dé vacas, que te dé ovejas, que te dé todo lo que necesitas para ti y para tu familia. Luego está el hambre en Gerar. Este es Isaac, hijo de Abraham. Solo que aquí hay una diferencia. También dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Pero aquí, mire, pues aquí se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Aquí en este caso, hermano, Dios le dio la dirección. Es decir, él no actuó unilateralmente, sino que hizo lo que Dios le había mandado. Entonces, en este tiempo, hermanos, que es un tiempo especial, esperemos a la instrucción de Dios, porque eso es lo que nos va a hacer no tener hambre. También hubo un hambre en los tiempos de David. Eso está en 2 de Samuel 21:1. Dice, y en los días de David hubo hambre durante 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa sanguinaria, porque mató a los gabaonitas. A veces viene hambre, hermanos, a las familias, a las congregaciones, a los países, porque los líderes se han dedicado a hacer cosas que Dios no los ha mandado a hacer y han matado, han asesinado a las personas que Dios les había dado a cuidar. Y no estoy hablando de cuestiones políticas, no estoy hablando de otro tipo de cuestiones, sino que lo que Saúl hizo fue hacer todo lo contrario a lo que Dios le había mandado hacer después de que Dios ya lo había desechado. Y entonces dice que hubo hambre durante ese tiempo, pero David tomó la decisión correcta y consultó al Señor. Entonces, hermano, yo no sé qué es lo que viene específicamente el otro año, pero sí sé que una de las primeras cosas es consultarle al Señor. Hermano Angelito, adelante. Sí, perfecto. Amén. Y miren, hermanos, aquí si nos vamos más adentro, es que mira, me picasa que hable más, dijo que, pero digamos, ¿cuánto dura la mitad de la tribulación? Dura 3 años y medio. Pero entonces, ojo, hermanos, que esto es como que una sombra de eso, ¿verdad? Pero como usted y yo no vamos a estar ahí, entonces hacemos. También dice que hubo hambre en Judá por el cautiverio. Segundo de Reyes 25:3. Y a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo en la tierra. Y a veces, hermano, cuando hay dureza en el corazón, Dios tiene que hacer que se nos acabe todo, hasta que, como pasó con Nabucodonosor, reconozcamos que el único que provee, el único que sostiene,
es el Dios de los cielos. Y por último, con esto concluyo. Dice Amós capítulo 8, verso 11. Vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Que sea esta el hambre que venga sobre nuestra vida, hermano. Que anhelemos, hermano, cada día escudriñar la palabra, leer la palabra, pedirle al Señor su guianza, pedirle al Señor la revelación de lo que está escrito, hermanos, porque eso es algo de lo que Dios sí desea que venga en cuanto a hambre. Hermana Hilda. Hermano Daniel, fíjese que yo, como lo veo, según la Biblia, ¿verdad? Es que a mí me surge la duda, ¿verdad? Porque cuando la palabra dice, y uno, si dos están en el campo, uno se ha tomado, uno se ha dejado. Entonces, es como una pequeña laguna en ese sentido, ¿verdad? Porque yo lo tomo como que hay que solo Dios sabe cómo son sus planes, cómo lo va a hacer. Yo no puedo decir esto va a ser así, simplemente en el sentido de la palabra. Yo no puedo decir yo me voy a librar de esto, ¿verdad? O sea, porque dificultades todos sacamos, pruebas, luchas, todos sacamos. Y ¿cómo podría decirle? Trato de no hacerme una ilusión de lo que no es, más de decirle al Padre que sea lo que sea, que Él tome el control y que con todo lo que está pasando hoy en día, así se lo voy a decir, hay un momento donde soy humana, me da miedo por mis hijos, yo digo, ¿qué va a pasar, va? Y si yo hablo las rodillas al Padre y digo, bueno, tienes el control, Señor, tú sabes qué es lo que va a pasar, yo no puedo, se podría decir, aferrarme como yo lo veo como que fuera algo terrorista, ¿verdad? O sea, que muchos lo agarran para tener miedo, no es así, sino al contrario, tener la seguridad que uno ha creído en el Padre, uno cree en la palabra, y aunque se pase lo que pase, está en gloria y a Él es blanco, va a llevar, no puede afrontar lo que venga, ¿verdad? No con esto digo que sí sirve de fin, trato de agarrarme conforme a la palabra. O sea, nomás es una aportación, ¿verdad? Y no sé, no quiero confundir a nadie, pero es mi sentir, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana. Sí, le comprendo. Hermana Vivi, adelante, antes de que hablemos. Adelante, Vivi. Gracias. Yo creo que estoy súper segura que este tiempo es bastante difícil para el mundo, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la certeza, esa fe, porque si nosotros, ayer nuestro pastor estaba hablando de la fe y lo ha venido trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque siempre es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe de que vamos a recibir esa bendición, obviamente recordemos que tenemos que santificarnos, tenemos que buscar al Señor, tenemos que leer la palabra y me parece uno como hijo de Dios tiene que tener la viva convicción de que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha y que nos tenemos que preparar lo más que podemos, porque recordemos que aquí vamos a seguir con posiblemente nuestros aguijones, ¿verdad? Como le pasó, creo que Pablo era que tenía el aguijón. Entonces nosotros como hijos tenemos que saber que vamos a ser perfeccionados cuando seamos arrebatados al Padre. Aquí no pretendamos serlo, sin embargo, busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si uno no es santo, dice que hay que ser santo como el santo. Entonces, por la fe, no porque nuestra mente, nuestro raciocinio no nos va a dejar ver más allá. Tenemos que verlo con la fe. Y entonces nosotros lo
que tenemos que hacer como hijos de Dios es ejercitar nuestra fe y poner por obra la palabra del Señor y pedirle y clamarle al Padre, como bien dice la hermana, para que podamos alcanzar todo aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Porque no es casualidad que estamos escuchando esta predica tan hermosa donde vienen tiempos hermosos para el pueblo de Dios. Amén. Gracias, hermana Vic. Es correcto. Sí, miren, hermanos, si nosotros vemos esto solamente desde nuestra perspectiva humana, ciertamente da miedo. La verdad que sí. O sea, no les voy a mentir, si yo lo veo así, yo digo, bueno, tengo 47 años y si el otro año quiebra esta empresa en donde yo trabajo, ya no me van a dar trabajo y cómo van a comer mis hijos, pero yo tengo por cierto, hermano, para sí, por cierto, y no es porque sea superhombre, sino que la Biblia dice que si yo me encargo de las cosas de Dios, Él se va a encargar de mis hijos. Y dice, y que hay otro versículo en donde dice que Él es el que se va a encargar de enseñarnos y que no nos va a hacer falta nada. Y entonces, a pesar, hermano, yo más o menos sé creo saber por dónde va el comentario, porque uno a veces escucha comentarios en donde dicen, no, y lo voy a decir así claro, algunos dicen, no, la iglesia sí va a pasar la tribulación. Entonces uno empieza, tribulación, juicios, plagas, el anticristo, me van a cortar la cabeza. Pero, mira hermano, ¿acaso no dice la palabra, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos? Por eso yo siempre hago esta reflexión y se los he dicho a las maestras de niños a veces, inviten siempre a los niños a que reciban a Cristo, porque un niño por nacer en un hogar cristiano no es cristiano. Cuando ya él tenga su raciocinio y ya sepa él de qué es lo que se está hablando, invítenlos a aceptar a Cristo, porque eso es realmente lo único que lo va a salvar. Pero yo creo en la palabra, y si la palabra dice que Él nos va a salvar del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, entonces así va a ser. Claro, no va a ser por lo bueno que yo estoy haciendo, va a ser por pura gracia y por pura misericordia, porque en el día de Cristo, que es el día del arrebatamiento, allí, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, allí vamos a dar la talla. Posiblemente aquí no. Posiblemente ahorita yo todavía me esté enojando, posiblemente ahorita yo aún diga palabras soeces, posiblemente ahorita yo aún tenga mis defectos de hace 20 años, pero en el día de Cristo el Señor me va a terminar de perfeccionar y el Señor no va a dejar de cumplir su palabra, porque dice la Biblia que cuando el pueblo iba a salir de Egipto, antes de eso, los egipcios les dieron a ellos y les decían, tengan el oro, tengan la plata, tengan esto y tengan lo otro, antes de que salieran del mundo. Y antes de que nos vayamos de acá, antes de que el Señor nos levante en las nubes, el Señor va a proveer, hermano. Y lo vamos a ver, y eso va a ser lo interesante, que el mundo va a estar debatiéndose entre lo peor y nosotros vamos a estar bendecidos y prosperados. Así que, hermanos, hasta aquí dejo el tema. Realmente es extenso, ¿verdad? Yo creo que es bastante, pero yo creo que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y si el Salmo 23 declara que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará y que en lugares de delicados pastos nos hará descansar y nos confortará en aguas de reposo por amor de Él, entonces, hermanos, ¿qué más hay que temer? Porque al final es Él el que se encarga de eso. A nosotros lo que nos toca es creer.